Muy bien, compañeros, pues en esta lista de reproducción vamos a ver el tema de diferenciales. Y de las diferenciales lo que vamos a hacer es unos ejercicios, una cosa bien sencilla, no tiene mayor complicación, pero más que los ejercicios, en este video vamos a ver una noción o una comprensión de lo que son las diferenciales. Para este punto ustedes ya deben de saber derivar perfectamente, no deben de tener ningún problema con esa situación y las diferenciales entonces van a resultar muy sencillas porque prácticamente son lo mismo que una derivada, salvo una pequeña variante. Si ustedes ya saben derivar, entonces también sabrán diferenciar, pero vamos a entender qué es una diferencial. Tenemos nosotros la expresión dy en dx que la hemos tomado como una derivada y bien podemos escribir como y' que depende de x, ¿no? Tomando a y como una función, o sea, la derivada de la función. Aquí lo que estoy haciendo es una comparativa de la diferencial de y con respecto a la diferencial de x. Y eso, a esa comparativa entre dos diferenciales, la llamamos derivada. Pero entonces, ¿qué son las diferenciales? Las diferenciales las vimos cuando hablamos de la derivada, vamos a ponerlo como f' de x, como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. E hicimos la interpretación geométrica de esto y habíamos dicho que yo tenía un punto x y una separación entre x y el x siguiente, el x1, y a esta separación le llamábamos h. En algunos casos, en vez de llamarle h, le llaman, y vamos a ponerlo por aquí, a h también se le suele llamar delta de x. Y delta de x es un incremento de x, una separación, una diferencia entre el primer punto y el siguiente punto. La idea era que nosotros teníamos una función y yo quería determinar la pendiente en este punto, entonces marcaba dos puntos de referencia y trazaba una pendiente ahí y deberíamos de acercar los puntos para ir trazando pendientes cada vez más cercanas, más próximas al punto sobre el cual quiero trabajar la pendiente. ¿Cómo le haces para que dados dos puntos de referencia te acerques un poco más? Pues lo que tienes que hacer es tu h reducirlo. En este caso mi incremento de x o mi h lo reducíamos hacia 0. O sea, es un espacio súper chiquititito y eso es mi h o mi delta de x. La delta de x entonces deja de ser un incremento o una diferencia y termina por convertirse en una diferencial. ¿Cómo entendemos entonces nosotros a las diferenciales? Como elementos súper pequeños de algo. En este caso, si es la diferencial de x, pues lo más pequeñito de x que se pueda llegar a tener. Si tú tuvieras la diferencial de y, pues es lo más pequeñito de y que se pueda llegar a tener. Podríamos tener también diferenciales de densidad de población, de masa, no sé, del fenómeno que tú estés analizando, lo más pequeño que puedas tener de ese fenómeno, a eso le vamos a llamar una diferencial, así la vamos a entender y esta comprensión de las diferenciales nos ayuda mucho para entender cómo se construyen las integrales. Y bien, ya nada más para terminar, bastaría decir que para calcular la diferencial de una función y, pues lo único que haces es derivar a la función y lo multiplicas por la diferencial de x. Yo les comentaba al inicio del video que si saben derivar, entonces saben diferenciar. Y eso es muy sencillo, porque calculas la derivada de manera normal y al final colocas una de x. Y eso ya es la diferencial. Vamos a hacer algunos ejemplos en los siguientes videos. Nos vemos, cuídense.